Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que inician aquí bien la semana en Noticias 22, bien informados de lo que ocurrió los últimos días, de lo que está pasando ahorita y de lo que viene. Huemanzin, Rafael, Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Estrenando horario de verano, además, ¿cómo no les apegó, no les afectó? Pero nosotros puntualitos, ¿eh? Aquí estamos. Nada de equivocaciones ni errores. En la hora de la cultura de la televisión nacional. ¿Qué tenemos esta noche? Tenemos esta noche, entre otras cosas, aquí en el estudio estarán Rosemary Espinosa y también Jorge Bravo para hablar el impacto de los movimientos sociales en redes sociales. Como saben, estos días, estas semanas ha estado muy movido en nuestro país y vamos a hablar sobre eso. Y también tenemos una colaboración de Deutsche Welle en torno a una exposición que conmemora los 500 años del fallecimiento de Leonardo da Vinci, pero no crean que es una exposición de cuadros o muy tradicional, no. Es una exposición de proyecciones, con música, con movimiento. Van a ver qué espectacular uso de las nuevas tecnologías. Y además será una semana muy atractiva aquí en Noticias 22. Vamos a estar transmitiendo desde Veracruz. Vamos a tener un enlace también al Museo Nacional. Y además, durante toda esta semana, estaremos rindiendo tributo a la memoria del caudillo del sur, Emiliano Zapata, como lo pueden ya apreciar en el mural que tenemos a nuestras espaldas. El próximo 10 de abril se cumplen 100 años del asesinato de uno de las figuras más relevantes del movimiento revolucionario de México. Efectivamente, estas imágenes que estamos viendo pertenecen al archivo del Instituto Nacional de Estudio de las Revoluciones de México, el INERM, que seguramente son de fondos diferentes. Ya iremos platicando acerca de cada una de ellas. Son imágenes icónicas de este héroe de la revolución. Y va a estar muy interesante todo este año, no solo el mes de abril, porque inclusive el día de mañana estarán presentando audios inéditos que se grabaron en la época precisamente de Emiliano Zapata. Habrá exposiciones no solo en México, sino en Enecuilco y en otros muchos lugares. Entonces habrá que estar al pendiente y recordar y valorar la trascendencia que tiene esta figura en nuestra historia. Sin contar la cantidad de libros que van a estar saliendo todos estos días en torno a la figura de José Guadalupe, de Emiliano Zapata, que estamos hablando ya de un personaje más allá de la historia, más allá de el discurso. Ya es un icono del siglo XX en nuestro país que nos ha llegado hasta el siglo XXI. Bueno, sí, muy bien dices, Huemanzin, porque además hay estudios muy interesantes que ya comentaremos más adelante sobre el papel que tiene la imagen de Zapata en los mexicoamericanos, en toda esta parte fronteriza. Realmente es una imagen de fuerza y de resistencia. Bueno, también estrenamos sección, aquí en Noticias 22, dedicada al centenario de Zapata. Qué manera de presentar esta semana. Quédense, comenzamos. El Festival del Centro Histórico reconoce a las personas e instituciones que han contribuido al desarrollo cultural de la Ciudad de México. Miembro del patronato del Festival del Centro Histórico de la Ciudad. El Festival del Centro Histórico, como cada año, entregó las medallas al mérito institucional y ciudadano en el Palacio de Bellas Artes. No saben lo feliz que estoy de que estemos celebrando aquí todos juntos nuestros 35 años del Festival del Centro Histórico. Se dice fácil y más felices estamos de que estamos saltando sexenio. Este es el los primeros conciertos que tenemos en este nuevo gobierno y que esperemos que este festival siga adelante muchos años, porque sí le hemos trabajado y sí hemos tenido mucha respuesta y estamos felices de estar aquí. La medalla al mérito institucional fue para el Anglo Arts y la medalla al mérito ciudadano fue para Susan Chapman. Es un honor para mí recibir en nombre de The Anglo Mexican Foundation y de Anglo Arts este reconocimiento del Festival del Centro Histórico. La labor de Anglo Arts y de estos 75 años de la Fundación no sería posible sin una colaboración muy cercana y una relación de amistad con las más importantes instituciones culturales de México y de la Gran Bretaña. Noticias 22, Alberto Aranda.
Es fundamental reconocer no solo el trabajo que se hace dentro de un festival, sino también a quienes lo hacen posible desde el punto de vista artístico y las contribuciones que esto tiene en el plano cultural, sí de la Ciudad de México, pero en general como proyección ante todo el mundo. Laura Weman. Efectivamente, bueno, pues como estas instituciones, hemos mencionado aquí otras que permiten justamente crear las colaboraciones, los puentes, los vínculos, las ligas, para que sea posible, ya sea la presentación de una obra teatral, de una exposición, y esto tiene mucho que ver también, Wemansin, con lo que viene. Así es. De lo que vamos a hablar, Laura, y apuntas bien este tipo de conexiones que permiten que se vayan generando todas estas empresas culturales, vamos a hablar de una que tiene que ver con Italia y México, pero en el siglo XIX. Efectivamente, esto va a estar hasta el 28 de abril, cuando el Museo Nacional de San Carlos va a seguir albergando una exposición que da cuenta de la complicidad que pues ha surgido entre México e Italia durante el siglo XIX. Yo creo que es una complicidad que estará por ahí siempre presente, Wemansin. Vamos a ver concretamente esta muestra de qué se trata. La mutua influencia de la Academia de San Lucas en Italia y la Academia de San Carlos en la Ciudad de México se hace patente con la exposición Roma en México, México en Roma, que se exhibe en el Museo de San Carlos. La muestra es producto de una investigación, parte de la cual ha sido llevada a cabo por investigadores italianos. Con la llegada de estos modelos, de nuevos profesores y con la llegada de tendencias europeas, la Academia de San Carlos de la Ciudad de México se afianza. Es un momento bastante importante, la segunda mitad del siglo XIX, porque justamente en el gobierno de Antonio López de Santana, la Academia logra afianzarse de tal manera que se convierte en la academia más importante en el continente. Ahora se presenta el catálogo de la exposición, al que se suman textos de investigadores mexicanos. Hay un diálogo a nivel estético. Creo que los textos y la investigación que plantearon Stefano Cracolici y Giovanna Capitelli, que son los curadores de la exposición, nos dio cuenta de este intercambio tan importante y que consolidó un momento también en la historia del arte mexicano. Es muy importante las colaboraciones de los investigadores mexicanos que trabajaron también en el catálogo, como la doctora Clara Bargelini, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, la doctora Angélica Velázquez, el doctor Hugo Arciniega. Pero, más allá del intercambio material y de técnicas, fueron también los profesores los que terminaron el rumbo. También hay que pensar en pintores muy importantes, como Juan Cordero o Pellegrín Clavé, que tuvieron oportunidad de viajar a Italia. Bueno, Pellegrín Clavé, el pintor catalán, viene a impartir clases a la Academia de San Carlos, pero este intercambio de estudiantes también es un punto importante. Con información y texto de Víctor Gaspar, Noticias 22. Bueno, y Juan, desde luego estas escuelas italianas, europeas en general, permearon en nuestro país. Era la academia, el dibujo académico, la pintura académica, la escultura que podemos apreciar en el Museo de San Carlos, y después ya en México pues van tomando sus formas y la manera de hacerse muy propia de nuestro país. Así es, y bueno, un detalle que deja ahí dilucida un poco la nota de Víctor Gaspar es la influencia de los artistas catalanes y los artistas italianos que determinaron los rumbos de la academia que existió en nuestro país en el siglo XIX, una academia de altibajos, igual que la construcción del Estado-Nación mexicano, que fue llevando esta influencia hasta que algunos mexicanos que viajaron a otras partes ya fueron maestros a principios del siglo XX, pero ya con una influencia alemana, una influencia belga, y se enriqueció mucho, de manera particular, el mundo de lo simbólico. Antes de eso eran los catalanes y los romanos, los italianos, los que tenían esta presencia pictórica en nuestro país. Y si ustedes no saben quién es Pellegrín Clavé, uno de los cuadros fundamentales de la colección de ese museo es La locura de Isabel de Portugal,
que la veíamos ahí en una de las tomas en donde ella está con todos los ojos y con una expresión ahí, desorbitados, exactamente, exactamente. Bueno, eso es una obra fundamental que hay que visitar este museo que tiene una colección muy completa, yo creo que de las más completas que hay en México, que no hay tanta obra europea o de influencia europea. Así es, hasta por ahí tienen cosas muy interesantes en sus archivos, como obra de Lucas Cranach, entre otros Rubens, autores, por ejemplo, ¿no? o de la escuela de Rubens, entre otros. Bueno, no nos toquen más de pintura porque nos seguimos, Rafael. No, y si quieres Córtanos. seguimos hablando de acervos y de recintos, es el caso, siglo XIX, seguimos ahí, 1867, era presidente de México Benito Juárez, y se funda la Biblioteca Nacional, que hoy es reconocida tanto por su valor arquitectónico como por el gran acervo que resguarda. Por difundir el conocimiento, ser una obra de arte y realizar una labor social de suma importancia, la Biblioteca Central de la UNAM recibió el Jaguar Internacional de las Artes que entrega la Fundación Isbe Guerrero. Esta biblioteca, pues sí, y como todas las bibliotecas de la UNAM, son espacios de formación, son espacios donde viene a innovarse el conocimiento, a extender la cultura. Entonces esto pues nos fortalece todavía más porque es un reconocimiento pues de una fundación internacional que se le ha venido dando a muchos lugares que son muy importantes. Inaugurada en 1956 y diseñada en sus exteriores por Juan O'Gorman, la Biblioteca Central comenzó con un acervo de 80,000 volúmenes, el cual se ha incrementado a más de 619,000 textos y 3,000 revistas, mientras que en libros electrónicos tiene más de 1,212,000 títulos. Su fondo antiguo y colecciones especiales superan los 4,473 libros, los cuales van de 1,491 a 1,800. Aquí se están generando también muchos cursos y talleres para enseñar al alumno o al académico, a quien lo requiera, a usar los recursos de información, que es muy complejo, porque uno diría, bueno, nada más oprimo, bajo. No, hay que saber seleccionar la fuente, pero también por el lado de la investigación hay muchos retos, porque ahora el bibliotecólogo tiene que ser un gran curador de contenidos para darle exactamente al investigador lo que necesita. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ahí está la actual Biblioteca Central de la UNAM, que como decimos es parte de esta historia que resguarda la memoria bibliográfica de nuestro país en la máxima casa de estudios fundada así en el siglo XIX. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero hay mucho más aquí en Noticias 22. Volvemos. Vamos a seguir platicando de arte porque la colección de las hermanas Pecanins entra en diálogo con las propuestas de creadores contemporáneos. A lo mejor ustedes recuerdan de esta galería que tenían las hermanas Pecanins, donde daban cabida a arte objeto, a propuestas realmente muy interesantes. En ese momento este archivo ha ido creciendo, se fue enriqueciendo con los años y ahora, bueno, pues vamos a ver cuál es la propuesta que nos presentan. La Galería Pecanins fue un referente para el arte mexicano y catalán en la Ciudad de México. Fue fundada en 1964 por la galerista y promotora de arte Ana María Pecanins, junto con sus hermanas Teresa y Montserrat, quienes llegaron a México huyendo de la Guerra Civil Española. Fue un espacio que impulsó la creación de libros de arte, happening, videoarte e instalaciones que contribuyeron al desarrollo artístico de varias generaciones. En el año 2010 cerraron sus puertas y su archivo fue adquirido por la Galería Taller 138. Porque es un acervo gigantesco, son más de 600 piezas las que hay. Entonces, lo que te puedo decir que la característica es lo ecléctico, porque son piezas que van desde óleos, hay muchísima gráfica, pero también hay muchísima pintura, también hay muchísimo archivo tal cual, ¿no? Ajá. Panfletos, flyers, invitaciones, ¿no? Después de catalogar y trabajar en la investigación del acervo, la galería expone algunas piezas del archivo en la muestra A Propósito, una revisión del archivo Pecanins en la que generan un diálogo entre artistas consolidados y emergentes. Ahora es bien interesante porque fue crear una lectura más contemporánea del archivo, ¿no? En la que ya participamos con artistas actuales. La idea era como justamente generar un discurso con lo que estaba en el acervo, que son pues bueno las obras de Philippe Bragard, Mercedes Pardo, Helena Escobedo,
etcétera, con artistas contemporáneos, ¿no? Por eso es que Mario decía que a partir de estos cimientos como de la modernidad que tenemos ya empezamos a jalar a otros artistas, ¿no? Que tuvieran como cierta relación justo en este sentido de un espacio creativo, ¿no? Y como de una línea de trabajo que sea pues muy buena y que creo que pues, es bastante sólida por sí misma, ¿no? Entre los artistas invitados se encuentran Vicente Razo, Apolo Cacho, Natalia Millán, Antonio Bravo y Lucas Lugariño. Es una muestra que permite establecer comparaciones de contextos, técnicas y juicio de modernidad. Tenemos obra de muchos artistas mexicanos y extranjeros. También Pecanins, lo padre era que servían como puente, ¿no? No nada más eran artistas mexicanos, sino también eran termómetro de lo que estaba pasando en Cataluña, en España, en Latinoamérica, ¿no? Tenemos dos obras muy padres de Mercedes Pardo, que es una artista venezolana. Tenemos obra de Helen Escobedo, que bueno, Helen Escobedo es importantísima, ¿no? No se puede hablar de arte contemporáneo mexicano moderno y demás sin ella, ¿no? Además de, pues bueno, la importancia de sus proyectos públicos. Tenemos obras de Philippe Bragar, que son pósters, invitaciones para sus exposiciones en Pecanins, ¿no? Justamente como en esta idea de retomar la leyenda de la galería. Por ejemplo, eso es muy padre porque lo contrastamos con un póster del Museo Salinas, que es una pieza de Vicente Razo, ¿no? Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, importante esta colección, ya lo mencionaba Laura Barrera, estas dos hermanas Pecanins, o bueno, la familia Pecanins que estuvo involucrado de lleno, ha estado involucrada de lleno en el mundo del arte, participaron no solamente como galeristas, sino también de una manera activa en las actividades del Salón Independiente, de este famoso encuentro plástico que hicieron varios artistas hace 50 años, muy en contrasentido de lo que estaba ocurriendo en las políticas plásticas del momento, que fue rememorado hace poco por la UNAM en el MOAC y en un excelente libro catálogo en donde se da cuenta de ello. Lo que vemos en esta colección tiene que ver con esa efervescencia de ideas y con esas rutas establecidas en el arte independiente en México. Y a propósito de efervescencia de ideas que ya bien refieres, vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia el siglo XVI para hablar de quien nuestro redactor define como un polímata. ¿Cómo? ¿Cómo es otra vez? Polímata fiorentina. Polímata fiorentina. No, bueno. Sí, no, esas son ganas de poner en apuros a cualquiera. Nos referimos a Leonardo da Vinci, un hombre que incursionó en todas las artes, que innovó, que fue además inventor, que fue músico, que fue escultor, que cocinero. Por si fuera poco. Y se va a celebrar, ¿cómo? En el mes de abril. Con un programa de exposiciones de fotografía, pintura y escultura, actividades paralelas y una nueva sede este 4 de abril, dio inicio la 6ª edición del Festival Internacional Da Vinci. La edición 2019 contará con el Palacio de la Autonomía de la UNAM como una sede más que se suma al Museo José Luis Cuevas y con un programa que ha crecido en comparación con la edición anterior. Tenemos la fortuna de tener 11 estados de la República, pero también a 11 países. Y estamos hablando en total de 131 obras que solamente en el Museo José Luis Cuevas van a poder ser vistas, entre 51 pinturas, 33 esculturas y 47 fotografías. El Palacio de la Autonomía mostrará la diversidad en una amplia gama. Tenemos ahí aproximadamente unas 45 pinturas de grandes maestros, de artistas también emergentes, etc. Es bien importante decir esto, ¿no? Que en todas estas pinturas y las esculturas y fotografías tenemos edades desde los 12 años hasta los 87 años de edad en participación. Paola Garza tiene 14 años y viene de una familia de fotógrafos. El año pasado ofreció en la edición del festival una muestra de su trabajo con la temática de la anorexia. En esta ocasión aborda otro polémico tema: la identidad de género. Me gusta demostrarle a la gente que no tendría que ser un tema que les molestara, que tendría que ser un tema que en lugar de ser rechazado debería de ser más apoyado, debería de ser lo más mostrado, en lugar de esconderlo sería exponerlo en todos lados, que todos supieran lo que pasa. Es un tema en donde toda la gente los rechaza, en donde es sufrimiento, en donde llegan hasta a suicidarse solamente por el hecho de que ni siquiera su familia los quiere, ni siquiera los apoya. Eslovaquia y Puebla son los invitados de honor.
consagrados maestros hacen acto de presencia a través de su obra, como Juan Soriano, José Luis Cuevas y Roger von Gutten. Está el maestro Arias Murueta, está el maestro Guillermo Ceniceros, está la maestra Esther González, está el maestro Nierman, está la maestra Eugenia Pérez del Toro, también el maestro Benito Nogueira, están algunos poblanos, hay una sola persona que es de Eslovaquia. Fotografías del maestro José Luis Cuevas fueron tomadas por el maestro Rogelio Cuellar, que es una eminencia, y tenemos a Claudia Ramírez, que inclusive el año pasado fue la que ganó el Festival Internacional Da Vinci el premio de fotografía. El programa de la edición 2019 del Festival Internacional Da Vinci también ofrece 12 talleres gratuitos. La programación completa está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla. Con información y texto de Víctor Gaspar, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, sin duda alguna un personaje ineludible, ¿no? Fundamental. No importa con cuántas sílabas lo quieran definir, era Leonardo y punto. Y no solo en nuestro país, sino en otras latitudes, por supuesto será recordado, ha sido ya la mitad de un milenio. Efectivamente, como bien dices, Rafa, será recordado, y yo creo que mientras exista la humanidad, ahí está Leonardo da Vinci como el epítome del genio de todos los tiempos. Y bueno, vamos a hacer un enlace con María Luz Moraleda, que está de regreso. También agradecemos a Juliana González, que estuvo con nosotros en varios enlaces. María Luz, platícanos de esta exposición que se lleva a cabo en Leipzig en torno a Da Vinci. ¿De qué se trata? Buenas tardes, ¿qué tal amigos televidentes de Canal 22? Me da muchísimo gusto volver a saludarles. Alemania tampoco ha querido perderse la oportunidad de homenajear a este pintor, escultor, ingeniero, astrónomo y hasta poeta. Concretamente, la ciudad de Leipzig acoge la exposición Gigantes del Renacimiento, que ya tuvo su estreno en Francia. Eso sí, esta muestra no solo se centra en la figura de Leonardo da Vinci, sino que reúne las obras maestras de otros grandes artistas coetáneos de este visionario, como Rafael o Miguel Ángel. Por ejemplo, la Última Cena, los frescos de la Capilla Sixtina o las Madonas de Rafael pueden verse ahora proyectados de forma digital en una instalación audiovisual de 7.000 metros cuadrados. ¡Wow! ¡Qué impresionante! María Luz, cuéntanos cómo se han articulado estas obras clásicas de pintores tan diversos que mencionas en esta instalación interactiva y audiovisual, que pues nos tienen con la boca abierta. Justamente eso es por lo que vale la pena visitarla, por el contraste de estos clásicos animados sobre las paredes de una antigua central eléctrica. Esta vez las imágenes renacentistas alcanzan hasta los 8 metros de altura, por lo que hasta las pinceladas más pequeñas se vuelven bien visibles. Además, la música juega un papel central. Gracias al artista de sonido Luca Longobardi se ha conseguido que los visitantes sientan que están escuchando una orquesta en vivo como si estuvieran en una iglesia de los siglos XV o XVI. Detrás de este proyecto está el reconocido videoartista Gianfranco Iannuzzi, que ha querido exprimir al máximo el concepto de arte inmersivo para que el público se sienta protagonista de esta instalación. Sin duda una experiencia tan sorprendente como conmovedora para los amantes de este periodo tan revolucionario que cambió el concepto del ser humano. Ya saben, tienen hasta finales de año para venir a Europa a celebrar el aniversario de Leonardo da Vinci. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. María Luz, muchas gracias por estas imágenes realmente bellísimas. Nos damos cuenta que el arte del Renacimiento sigue siendo vigente, que cuando una obra es profunda toca a la humanidad en cualquier momento de su historia. Lo mismo ocurre, Rafa Huemansin, aquí a unos cuantos pasos de Canal 22 en el Centro Nacional de las Artes, donde se presenta Ópera Omnia, que no tiene obras propiamente de Da Vinci, como en otras ocasiones sí se ha presentado esta exposición que reproduce de una manera pues fiel, con técnicas muy avanzadas, la obra de estos autores renacentistas. Está Giotto di Bondone, pues el más antiguo, el Renacimiento temprano, está Piero della Francesca y el que sería más contemporáneo a Da Vinci, que es Botticelli. Así es. Bueno, no está Leonardo, como mencionas, Laura, pero es una buena forma de entender cuál era el panorama de la pintura en esa parte del mundo cuando nació Leonardo, porque son pintores que ya estaban con un discurso muy fuerte y muy emocionante sobre qué era la pintura y para qué pintar, y en ese contexto es donde emergió, pareciera de la nada, pero no es así, un figurón como lo es Leonardo.
Así de sencillo. A secas. El gran Da Vinci, el epítome, lo decías bien, Laura, del Renacimiento. Si un hombre, un ser humano, se puede resumir en una palabra, es renacentista, Leonardo da Vinci. Ya no sé, aquí en Noticias 22 estamos trabajando ya para darles una sorpresita para el mes de mayo, que es cuando se conmemoran los 500 años de la muerte de este genio. Toda la extensión de la palabra. Y a quien celebramos esta semana, y ya lo comentábamos al inicio de este espacio, es a la memoria, al legado, al icono que se volvió Emiliano Zapata. El 10 de abril serán 100 años de su asesinato. Y así en Noticias 22 rendimos este tributo, hoy hablando del caudillo. Zapata es uno de los personajes más importantes de la historia de México. Es el personaje que mejor representa la lucha de los campesinos por la tierra, la justicia, la libertad y la dignidad. Yo creo que era un líder auténtico, natural, un campesino de una clase media rural a la que pertenecía su familia. Zapata no era un campesino sin tierras, Zapata tenía tierras, pocas tierras, pero eran suyas, y las trabajaba y tenía animales, tenía caballos, era su fascinación los caballos. Tenía recuas de mulas con las que transportaba mercancías en el territorio morelense. Era un rebelde que tuvo problemas con la justicia desde muy joven porque no se dejaba. 2 veces fue llevado al ejército por la fuerza en las levas de la etapa porfirista, en donde a los pobres, a los vagos, a los presos y a los rebeldes se les obligaba a engrosar las filas del ejército. Zapata fue un representante popular que fue elegido por los viejos de su pueblo, de Anenecuilco, en 1909 como presidente del Consejo de Anenecuilco, y los ancianos le encomendaron la custodia de los títulos de propiedad que acreditaban que el pueblo de Anenecuilco era propietario de sus tierras desde la etapa colonial. Para ellos eran sagrados y habían ido siendo custodiados de generación en generación por una especie de mayordomo que se hacía cargo y que pagaba con su vida el mantener esos títulos en custodia, ¿no? Era un campesino con el que la gente se identificaba, porque además fue un líder que nunca dejó de ser un líder sencillo, un líder humilde, un líder que nunca aceptó venderse. Le ofrecieron haciendas, le ofrecieron, el mismo Madero, cuando le pide que entregue sus armas, le ofrece una hacienda y él le dice que él no entró a la revolución para hacerse hacendado, sí, que al contrario, él entró a la revolución para acabar con los hacendados. Yo creo que pues sí, debe de ser quizás el líder más auténtico de la Revolución Mexicana, el más congruente con sus ideales, el que nunca dio un paso atrás para traicionar la confianza que habían depositado en él. Y por eso es que muchos campesinos, muchos obreros, muchos estudiantes, muchos profesores, muchos sectores populares, en la medida en que se ven obligados a luchar por sus demandas, se identifican con Zapata, lo esgrimen como estandarte, y por eso vemos que Zapata pues ha sido una figura icónica que ha acompañado, pues yo creo que la mayoría de las movilizaciones y las luchas populares importantes de al menos 1968 hasta la fecha. Bueno, pues en Noticias 22 en estos días, especialmente el día de mañana, que es el próximo miércoles. Mañana, el 10. Hoy estamos 8, el miércoles. El próximo 10 vamos a tener más información. Para que vean que es en vivo esto. Sí, estamos haciendo. 10. Es con el horario de verano, también se mueve un poquito todo. Pero bueno, el miércoles vamos a tener, mañana también, pero el miércoles muchas cosas en torno a Emiliano Zapata. Indiscutiblemente, y por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa. Ya volvemos.
Bueno, pues Batman sigue aquí y les presentamos esta nota que nos habla del mundo de los superhéroes, que está repleto de decisiones éticas, y Batman, pues desde luego tiene muchas de ellas. Su cruzada contra el crimen lo confronta contra sus dilemas morales y también contra el tema de la riqueza, porque pues sabemos que es un hombre que tiene mucho dinero. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Imagine que tiene una fortuna a su disposición y la posibilidad de acceder a todo lo que quiera. ¿Qué haría? Batman decidió invertir buena parte de su capital millonario en construir artefactos con forma de murciélagos para combatir el crimen. La historia de este personaje de cómics dice que fue testigo del asesinato de sus padres en un fallido asalto cuando él era un niño. La violencia y búsqueda de justicia es algo cotidiano en su existencia. Por ello, en la UNAM, los escritores Liliana Blum y Víctor Carrancá reflexionaron sobre la relación del Caballero de la Noche con el relato policial y el derecho penal. Batman a veces es un vigilante, a veces se apega más a la ley, depende si estamos viendo ciertos cómics o ciertas películas, ¿no? Pero digamos que él encuentra una manera de hacer lo correcto, que no siempre es, digamos, equiparable con la ley. Tenemos que analizar qué es lo que hace exactamente Batman, ¿no? Si actúa como un vengador privado, si tiene más bien una función del Estado, y entonces actúa justamente como un agente del Estado, o incluso como un agente en contra de un Estado corrupto, autoritario, y entonces podemos estar hablando del derecho de resistencia, de la autotutela. En fin, creo que son varias las figuras que pueden vincularse justamente con un personaje tan polémico como Batman. Liliana Blum asegura que no se puede entender la visión de justicia de este personaje, que fue creado por los estadounidenses de origen judío Bob Kane y Bill Finger en la Segunda Guerra Mundial, sin relacionarlo con las similitudes de los niños judíos del Holocausto que quedaron dañados por presenciar la muerte de sus padres. Y también esta idea de que, bueno, en Alemania las leyes cambiaron de manera en que, digamos, se cometían crímenes en contra de los judíos y tú no podías ir con la policía a denunciarlos, ¿no? Entonces, si ibas a hacer algo, tenía que ser dándole vuelta a la ley, y al mismo tiempo la visión judía es siempre de que tú puedes mejorar el mundo y es tu obligación hacer algo. Entonces, creo que esa es mucho la visión de Batman, ¿no? There's no going back. See to them. Yo creo que Batman es un símbolo de la justicia, y justamente por eso, al igual que la Dama de la Justicia, pues prácticamente que es una dama ciega, la justicia es ciega, lo mismo sucede con los murciélagos, ¿no? Entonces Batman es esta encarnación simbólica, incluso la democratización de la justicia, ¿no? Noticias 22, Karen Rivera. Pues muchas reflexiones interesantes, Rafael, Laura, cuando vemos de qué manera un personaje de historieta puede permitir una reflexión lúdica de nuestros entornos y de la actualidad, porque cuando están mencionando esto a propósito de el origen judío de los creadores de Batman, pues uno no puede dejar de lado, por ejemplo, información que está fluyendo en estos días, en estos momentos, en redes sociales, a partir de agencias, en donde se ha descubierto una fosa común en un territorio de Bielorrusia, en donde hasta el momento han encontrado 1000 cadáveres de origen judío que no se tenían registrados, asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquellos años 40, y también el hecho de quién está haciendo las leyes en esto que acabamos de ver en torno al Caballero Oscuro. ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo legal? Siempre hay un matiz que nos invita a ver las dos caras de la moneda y saber qué te vuelve o qué no, en el caso de Batman, un héroe. Pero seguimos hablando de este personaje porque en la UNAM continúan celebrando sus 80 años y vamos a ver cómo se ve desde el mundo del cómic. Las aventuras de Batman y de todos los superhéroes comparten elementos simbólicos que les permiten gozar de una gran popularidad. Para el filósofo Joseph Campbell, todos estos personajes tienen en común un patrón narrativo al que llamó el monomito, en su libro El héroe de las 1000 máscaras, que fue publicada en 1949. Joseph Campbell hablaba que todos los héroes
tienen primero un llamado. Entonces todos son llamados y son buscados a ser elegidos, a que ellos son el elegido en su tierra. Entonces tienen que ser llamados y ellos se rehúsan a ir. Tienen que encontrar un maestro que los va a guiar. Y van a pasar por un sacrificio. Ese sacrificio va a ser lo que lo va a motivar a convertirse en héroe. Va a tener que entrenarse, va a tener que, con su jefe, saber mucho, para luego meterse en el infierno, encontrarse con la diosa, con su peor enemigo, y renacer exitoso y otra vez. Entonces hay una cosa ahí que se conecta con el mito, con la tradición, con la fuerza de los símbolos que hermana a Jasón con Batman, a Ulises con Superman, a Perseo con el Hombre Araña, y quizá por eso, porque están hechos, pues ahí justo usando las palabras o la frase de el lugarzazo común, pues están hechos de la materia de la que están hechos los sueños. El gran triunfo de Bob Kane y Fincher es que agarraron la idea del monomito, pero le agregaron la mitología del siglo XX. En Batman yo creo que es un hijo totalmente de la urbanidad, a tal grado que, por ejemplo, sus enemigos son imágenes de lo que le tiene miedo la sociedad norteamericana. Entonces, por ejemplo, el Joker es el psicópata americano, el psicópata que va a llegar y va a matar. El Pingüino, incluso por la nariz, es el banquero, incluso con influencias judías. Estamos hablando de la derecha norteamericana, que puede ser. Gatúbela es el feminismo. Poison Ivy es los ecologistas. Two-Face es el fiscal corrupto. Cada uno son elementos a los que le tiene miedo la sociedad de derecha de Estados Unidos. Mi película favorita de Batman de todas las historias es Batman Lego, es la que me parece más poderosa, porque la mitología es tan fuerte que puede ironizar sobre sí mismo. Yo me acerqué también a los libros a través de los cómics, y lo interesante es de que coquetea incluso con grandes obras. La obra de Frank Miller, la obra de Alan Moore, son obras que ya tienen repercusiones y que tienen características más allá del pulp original en el que estuvo pensado de los 30, ya tiene características incluso literarias de alta calidad. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, vamos con otros asuntos. Ya hablaremos más de Batman, no se preocupen. Eso también, sí, hay más cosas que analizar. Hemos venido analizando a Batman desde el punto de vista filosófico, legal, ético, moral, histórico. Bueno, la verdad es que tiene tantas aristas, tantas posibilidades de lectura. Y ahora lo que vamos a ver va a ser muy, muy disfrutable al ritmo de marimbas chiapanecas. Este fin de semana el Museo de Arte Popular abrió sus puertas a los herederos del legado de Nun Seferino Nandayapa, nada menos. Ya son 4 generaciones las que han continuado el legado que dejó Seferino Nandayapa, artista de la marimba que falleció en el 2010. Un ejemplo de esto es el de Mario Nandayapa Quartet, que se presentó en el Museo de Arte Popular. Vamos a manejar pues, un poquito de todo, ¿no? Sobre todo música mexicana, más bien. Sí, vamos a, así que por el recinto donde estamos, pues, Museo de Arte Popular, pues, finalmente vamos a la tendencia de lo mexicano. Y pues vamos a incluir desde el huapango, sones chiapanecos, cosas muy tradicionales, también parte de la música del maestro Mario Ruiz Armengol, también que nos dejó, otro corte también un poquito de sus piezas cubanas, de sus danzas cubanas que tiene, creo que son 16 danzas cubanas, y van a ser dos de las danzas cubanas, la 6 y la 7,
y entre ellos va a estar un minueto de Mario Luis Armengol, entonces va a ser un poquito variado. Tenemos un arreglo de música tradicional chiapaneca, pero adaptado un poquito con ritmos diferentes, ¿no? Un poquito de medio de reggae, medio de samba, pues hay un poquito variado, diferente a los ritmos tradicionales, pero siendo música chiapaneca. Mario Nandayapa y su grupo han realizado la adaptación de otro tipo de canciones con la intención de atraer otro público durante sus conciertos. La próxima presentación será el 5 de mayo en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Hemos hecho una serie de diversos arreglos también y adaptaciones, ¿no? Música de Disney y algunos temas de película, como por ejemplo la de La La Land, ¿no? que fue muy sonada hace 2 años, creo. El año pasado, no me acuerdo, pero más o menos fuimos adaptando parte de la música de esas películas y pues también nos ha funcionado bastante bien. Es un poco delicado, porque yo creo que hay que ser muy cuidadoso en cómo lo expones, ¿no? Porque creo que ya puede llegar un punto donde puede a veces hasta sonar ridículo, ¿no? Entonces hay que cuidar que no suene, que no suene así o que suene lo más cercano, ¿no? al sonido pues que originalmente se compuso, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Y bueno, de destacar, perdón, ya estoy aquí, también la belleza de las marimbas, ¿no? Sí, es un instrumento muy, muy bello visualmente y auditivamente, es mágico. Y lo que hacen los Nandayapa, de verdad, mis respetos. Así es, y que estábamos viendo la nota y rememorando acá nosotros los momentos que hemos tenido la oportunidad de escuchar a esta tradición de Nandayapa y que nos tocó en algunas ocasiones incluso hasta conversar con don Seferino ya hace algunos ayeres, una persona muy, muy, muy amorosa, muy amigable, muy generosa, ¿no? Sumamente, vaya, un recuerdo, y qué mejor manera de mantener viva esta tradición que a través de este legado y este linaje de sus hijos y ahora sus nietos también tocando la marimba. Y ahora sí, nos vamos rapidísimo a una pausa, pero antes queremos celebrar una nueva galería, un nuevo espacio abierto a la cultura en Tlaxcala. Es la Galería Munive de Arte Contemporáneo que están viendo en sus pantallas. Es una casa con más de 200 años ubicada en el centro de la ciudad de Tlaxcala, que ha sido remodelada en su totalidad para albergar esta galería de arte contemporáneo, propiedad de la familia materna del pintor Amilcar Rivera, un proyecto independiente y autogestivo que abre sus puertas al público, que abrió sus puertas al público el pasado 5 de abril. Así es con esta muestra que estamos viendo, que se llama Polarización, que es obra del propio Amilcar. Y bueno, pues enhorabuena, un espacio independiente en esta parte de nuestro país, y ya estaremos muy, muy, muy atentos de qué ocurra en las próximas semanas en este espacio. Una pausa. Volvemos. Bueno, vamos a seguir platicando, analizando, reflexionando sobre el fenómeno Me Too en nuestro país, que ha adquirido connotaciones muy diversas. Hay una carta interesante, Rafa, que se dirige a la Secretaría de Cultura de un grupo constituido así, no todavía de una manera oficial, pero sí en cuanto a los lazos que unen a este conjunto de mujeres que se hacen llamar con el hashtag Somos Juntas, una alianza conformada por artistas, académicas, gestoras culturales, curadoras, escritoras, abogadas, en fin, hay distintas profesiones, abogadas feministas sobre todo forman parte y que están preocupadas por las políticas que se están articulando e implementando en torno a los derechos de las mujeres y también la manera en que las mujeres pueden expresarse a través de su cuerpo. Tenemos también otra información que se ha suscitado en últimos momentos, en últimas fechas, de manera particular el día de hoy, una carta que publican los integrantes de Botellita de Jerez haciendo referencia que precisamente Armando Vega nunca señaló a nadie de manera particular ni general, ni inclusive a las redes sociales, inclusive en su carta de despedida dice que no se culpe absolutamente a nadie, lo reiteran y que no se satanice al movimiento Me Too. Hemos tenido mesas de reflexión en ese mismo espacio, se ha abordado desde diversas aristas cómo se debe
abordar este tema y sobre todo cómo están funcionando las redes sociales. Aquí no se trata de poner en un pedestal absolutamente a nadie, ni de señalar absolutamente a nadie, simplemente de presentar las cosas claras, cómo son, y conociendo, por supuesto, siempre las dos caras de la moneda. Y bueno, para ello tenemos dos invitados en el estudio. Nos vamos con Huemantzin para que también nos ofrezcan sus puntos de vista desde una perspectiva muy, muy diversa. Adelante, Hueman. Muchas gracias, Laura. Rafael, así es, tenemos el gusto de estar acompañados por Rosemary Espinosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes. Buenas y también noches. con Jorge Bravo. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Un gusto, Huemantzin, Rosemary. Y bueno, de lo que vamos a hablar, ustedes están vinculados al mundo del periodismo, están vinculados al mundo de la investigación. De lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con esto que se ha dado a conocer a través de redes sociales. Primero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo entender los procesos que estamos viviendo de manera particular en México en los últimos días de denuncia a partir de redes sociales, de medios electrónicos? De repente me hace pensar un poco que si eso está ocurriendo es porque nuestro sistema judicial está fallándonos terriblemente, ya más allá de hombres o de mujeres, desde hace mucho tiempo a los ciudadanos de este país. Y este es un claro ejemplo, ¿verdad? En parte lo que dices, hay un lema que me llama mucho la atención de una de las escritoras que también compartió experiencias a propósito del Me Too Escritores. Ella decía esto, que justamente tocaba a las mujeres darse esta visibilidad que el Estado no les estaba dando. Hablaban también de cómo en algunos casos estas denuncias se habían llevado a las instancias correspondientes sin que tuvieran ningún eco. Por ahí se mencionaba el caso de dos casos, ¿no? Dos casos que habían tenido su seguimiento correspondiente junto a otro 90 y tantos % que estaba un tanto rezagado. Ahora, también he visto que a propósito de esto, el movimiento Me Too, escritores y demás, o este otro colectivo que es Marabunta, hablan ya de señalamientos. También ha habido una suerte de revisar, analizar, cuestionar un tanto esto de las denuncias. Ya están hablando de un protocolo, ¿no?, para ser revisado en cuanto a señalamientos. También se ha considerado, cuestionado por cómo de pronto irrumpió, y ahora ya hay una cierta autocrítica, ¿no?, para cómo usar los términos correspondientes. Sí, porque bueno, pareciera que estamos en tiempos de la letra escarlata o de Salem. Jorge, cuéntanos un poco, para ti qué ha sido o qué es lo que te ha llevado a reflexión lo que hemos vivido en los últimos días. Bueno, las redes sociales son una explosión y permiten amplificar el discurso de cualquier persona de una manera que no se había conocido antes. En este caso, estamos ante una situación que es denuncias anónimas. Y desde luego lo importante es el derecho. Todo mundo sabemos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Hay que aclarar que desde luego hay casos de acoso, de hostigamiento contra las mujeres, y nadie puede estar a favor de esas circunstancias. Sin embargo, tampoco podemos estar a favor de que se haga una denuncia anónima en redes y entonces ardan las redes sociales, se cree un tribunal inquisitorial y entonces se juzgue a una persona que no ha pasado por el proceso legal, por el que realmente puede determinar si es inocente o culpable. Eso es lo que ocurrió, no es exclusivo de México, no es nuevo, pero nos motivó a reflexionar de la pertinencia de la denuncia, pero también de la pertinencia con nombre y apellido, y no hacerlo de forma anónima, porque ya vimos que se destruyen familias, se destruye el patrimonio de una persona y eventualmente hasta la vida de una. A mí hay algo que también me llama la atención, no es solamente que se señale en redes sociales, sino que aquellas personas que no participan en el señalamiento en redes sociales también son punitivas de ser señalados. Quiero decir, se señala a alguna persona que trabaja en una universidad, el rector toma cartas en el asunto, más que una denuncia penal, él decide, por lo que está ocurriendo en redes, despedir a ese individuo. Ya no sabemos si hubo un proceso o no, no sabemos si fue real o no, pero el hecho es que la reacción ocurrió a partir de un impulso en un territorio virtual, en un territorio en donde muchas personas pueden no tener rostro.
Estaba escuchando yo hace unas horas al escritor Fabricio Mejía Madrid. Él hablaba un tanto de esta cuestión de qué tanto Twitter, por ejemplo, por mencionar una red social, era sujeto a este tipo, digamos, de reclamo o de exigencia cuando se trata de gente que libremente, ¿no?, tiene pues la manera de expresarse para comentar estos casos que pueden parecer que son de índole privado, pero al final tienen una repercusión y un reflejo en cómo nos relacionamos. O sea, de alguna manera, más allá de tildarlo de cacería de brujas, lo que expone son estas prácticas, ¿no?, violentas en distintos grados y bueno, eso me parece que es la sustancia de esto, cómo el poder se ejerce, cómo la subordinación se mantiene independientemente de los nombres, aunque desgraciadamente aquí lo que brinca más son los nombres por los perjuicios de los que se ha hablado. Sin embargo, si la gente no se expresa a través de esos medios que tiene al alcance de su celular o su computadora, ¿cómo puede también exigir que ya se acabe con estas prácticas, también sin necesariamente dejar de nombrar a quienes las perpetúan? Bueno, hay que entender que las redes sociales facilitan el discurso en donde todos estamos de acuerdo o todos estamos en contra. Y es muy fácil sumarse, las personas pueden retuitear, pueden compartir la información, a veces sin leer lo que se está en esas redes sociales, no siempre le hacen clic a la liga para leer la información completa. Y además la información de tipo estridente, escandalosa, que nos llame la atención, casi que despierte el morbo de las personas, pues es muy fácil que cualquiera caigamos en ese tipo de provocaciones. Aquí el problema no es solo compartir información que puede ser falsa, que puede ser desinformación, sino que ya es un tema muy, muy delicado que tiene que ver, una, con el acoso hacia las mujeres y dos, con la presunción de inocencia que pueden tener muchas personas. Desde luego, a las mujeres se les cree de antemano lo que ellas denuncian. No necesariamente hay un juicio, no necesariamente hay una sentencia y se les cree porque creemos que el varón puede cometer una práctica de acoso. Por cierto, no todo acto sensual o sexual puede considerarse un acoso, no todo acoso llega a la violencia y no toda situación provoca un esquema en donde se ofenda necesariamente a la mujer. Por eso empecé diciendo que eso es inaceptable, pero es igualmente inaceptable que se acuse a alguien sin pruebas. Hay algo que también me llama la atención, no hago apología de nada, simplemente, y antes de todo este caso o situación que hemos vivido en nuestro país en torno al Me Too, en 2016, un autor, Daniele Giglioni, publicó en Herder, en versión en español, un libro que se llama Crítica de la víctima, en donde habla sobre la forma en la que en este momento de la historia no hay nada mejor que ser víctima. No hay nada mejor porque es incuestionable lo que ocurre. Si no estamos de acuerdo con la víctima, no somos políticamente correctos. No estoy dejando de lado toda la violencia que existe entre hombres y mujeres, como tampoco dejo de lado toda la violencia de Estado que significa no seguir muchísimas denuncias, desde un robo de celular hasta eso que tenemos que redefinir, que es acoso. Cuando hablo sobre esto de la víctima, también me interesa su opinión sobre todos los conceptos que, a través de lo que hemos visto en estos días, nos urge redefinir. ¿Qué es amor? ¿Qué es violencia? ¿Qué es acoso? Porque a veces pareciera que hay ciertas percepciones en donde todo podría convertirse en una agresión. Mira, yo sí creo que el tema de la víctima, pues hace que salga a la luz todo este tipo de complicidades, de prácticas, de violencias en distintos grados que sí hemos padecido. O sea, independientemente de que la gente nombre o lo haga anónimamente, que, bueno, al parecer es más bien un tema de confidencialidad, ¿no? Como reciben este tipo de colectivos las denuncias o los señalamientos, sí verifican que quien lo señala exista, su identidad sea tal. Sin embargo, ya el tema de nombrar es otra cosa. Pero yo creo que ya era hora también, o sea, si es un discurso de víctimas
se estigmatiza es el riesgo, pero están saliendo a la luz, te digo, como que prácticas, complicidades, abusos que están ahí de lo menos a lo más. Ya lo vimos también con el Me Too en Estados Unidos, de la gente que a lo mejor no era víctima de una violación o algo tan severo físicamente, pero de alguna manera temía perder su trabajo, sí denunciaba, sí señalaba, etcétera. Está en todos los grados. Entonces, pues ojalá se tome en serio, ojalá también en las instancias, como te digo, revisen sus protocolos, analicen para que no se convierta en cacería de brujas ni tampoco un discurso lamentoso de víctimas, ¿no? Tenemos poco tiempo, Jorge. Una disculpa, 30 segundos para redondear esta idea antes de despedirnos. No, sin duda hay que proteger a la víctima, pero el estatus de víctima es temporal. Es decir, no puedes ser víctima toda la vida, no puedes victimizarte, ni siquiera te permite seguir viviendo. Hay que resolver la situación que te hace ser víctima. Y una vez que se resuelve, dejas de serlo. No puedes serlo toda la vida. Entonces es una situación temporal, hay que estar con las víctimas, pero no puede ser la víctima toda la vida. Así es. Bueno, muchas gracias por su participación. Hay muchos temas que hemos tocado que dan para discusiones muy largas, muy ricas y urgentes. Jorge, Rosemary, gracias por estar con nosotros y colaborar con ellos. Muchas gracias. Llegamos al final, Jorge. Perdóname, Rafael, Laura. Llegamos al final. Gracias, Buenas mañana. noches, hasta mañana. Buenas noches. Gracias. Chao.